Méndez, quien realizó estudios de química farmacobióloga en la Universidad Juárez del Estado de Durango y estudios de maestría y doctorado en biotecnología en la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa, es decir, en la UAMI. La doctora Méndez es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Cuenta con el reconocimiento al perfil deseable que otorga la SEP y ha recibido en múltiples ocasiones el reconocimiento a la carrera docente por parte de la UAMI. La doctora Méndez se ha preocupado por realizar actividades que favorezcan el acceso universal al conocimiento científico, participando en diferentes foros dedicados a la difusión de la ciencia y la cultura. Y actualmente es docente e investigadora en el Departamento de Biotecnología de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa. Le agradezco mucho a la doctora Méndez que nos comparte el día de hoy su investigación. Muchas gracias, doctora, y le escuchamos. Gracias, doctora, por la presentación y por la invitación, y pues gracias a los presentes por asistir. Bueno, pues el día de hoy me gustaría platicarles un poquito sobre una de las líneas de investigación que trabajamos en el Laboratorio de Hongos Filamentosos de la UAM, y he titulado esta plática Los hongos, soldados entrenados para el combate de las plagas agrícolas. Bueno, pues se sabe que alrededor del 37% de la superficie terrestre de nuestro planeta pues está destinada a algún tipo de actividad agrícola. Además, este porcentaje poco a poco ha ido creciendo y sigue creciendo, siendo una de las principales causas de la deforestación y además también de la pérdida de la biodiversidad en muchas regiones del mundo, incluido, por supuesto, nuestro país. Ahora, ¿por qué esta superficie cultivable o área para cultivar ha ido creciendo? Pues esto debido al aumento también de la población mundial, la cual en las zonas en donde más está creciendo es justo en América Latina y también en países de África y Asia. De acuerdo con proyecciones de la Organización de las Naciones Unidas, se estima que para el 2034, es decir, 10 años a partir de hoy, la población del mundo alcanzará casi los 9,000 millones de personas. Por lo tanto, pues es obvio que ha sido indispensable ir aumentando esta superficie cultivable, lo que además nos ha traído desafíos importantes en temas de seguridad alimentaria y también en temas del uso sustentable de los recursos naturales. Por lo tanto, es obvio que esta superficie que tenemos ahorita disponible para cultivo y también la superficie que vaya a destinarse en el futuro debe ser usada de la manera más eficiente posible. Existen diferentes estrategias para hacer más eficiente el uso de estos terrenos de cultivo, pero el día de hoy nos vamos a enfocar en uno muy importante que es el manejo integrado de las plagas. ¿Y por qué nos interesa este manejo integrado de plagas? Pues porque resulta que las plagas son causa de pérdidas importantes de cultivos agrícolas a nivel mundial. De hecho, se estima que entre el 20 y el 40% de los cultivos debido a las plagas. Claro, este porcentaje puede variar muchísimo dependiendo de la región de la que se trate y también del tipo de cultivo, pero incluso un 20% o un 10% de pérdida es una pérdida considerable y por lo tanto las plagas se consideran una amenaza significativa para la producción de los alimentos. Ahora, ¿qué es esto del manejo integrado de plagas? Pues resulta que es un enfoque sostenible y ecológico que lo que busca es minimizar el uso de plaguicidas químicos y de compuestos químicos, sustituyendo su uso, o sea, se va a disminuir, no se va a eliminar por completo, pero le vamos a ayudar a los plaguicidas químicos empleando otras técnicas, principalmente técnicas biológicas, físicas y culturales, esto con la intención de gestionar las plagas de una manera más equilibrada y eficaz. Hoy nos vamos a enfocar en el tema de las técnicas biológicas, en donde el control biológico de plagas pues juega un papel fundamental.
¿Qué es esto del control biológico de plagas? Pues esta imagen que tenemos en la diapositiva es muy ilustrativa de lo que es el control biológico. Pues tenemos ahí a una catarinita comiéndose a un pulgón. Entonces, la definición de del control biológico de plagas es precisamente el uso de los enemigos naturales de las plagas. En este caso, la catarinita o la mariquita sería el enemigo natural del pulgón, que es un insecto plaga. Entonces, la idea del control biológico de plagas es usar a estos enemigos naturales para mantener las poblaciones de los insectos plaga o de los organismos plaga en general a un nivel que no sea dañino para los cultivos. No se van a eliminar por completo las poblaciones de estos organismos plaga, pero se van a disminuir lo suficiente como para que ya no causen daños a la producción agrícola. Y todo esto sin recurrir al uso intensivo de insecticidas químicos. Ahora, ¿qué enemigos naturales son los que podemos utilizar para el control biológico de plagas? Pues los podemos clasificar en 4 grandes grupos, en donde el primero son los depredadores. Un ejemplo de depredador sería la mariquita que acabamos de ver. Se trata de organismos que se alimentan de las plagas, por lo tanto, pues controlan sus poblaciones. Otro grupo de enemigos naturales son los parasitoides. En este caso, estos parasitoides son organismos que se van a desarrollar en el interior del organismo plaga, alimentándose de él hasta que muere. Otro grupo son los competidores. Los competidores van a ser organismos que van a alimentarse y a vivir en el mismo lugar en donde vive la plaga. De manera que si son buenos competidores, pues van a ganarle el alimento y van a ganarle el espacio y entonces no la van a dejar que se propague, ¿sí? Van a controlar su población. Y finalmente tenemos a los patógenos. Estos patógenos son diferentes organismos, entre ellos hongos, bacterias, virus o protozoos, que son causa de enfermedades mortíferas para las plagas. Nosotras en el laboratorio de hongos filamentosos de la UAM nos hemos enfocado en el estudio de los hongos, también de algunas bacterias, pero principalmente de hongos, siendo los hongos entomopatógenos los más estudiados, aunque también hemos estudiado hongos antagonistas. En el caso de los hongos entomopatógenos, pues como su nombre lo dice, se trata de hongos que se encargan o que son capaces de causar enfermedades a los insectos. Pueden infectarlos, causarles una enfermedad y esta enfermedad causarles la muerte. Obviamente estamos trabajando con hongos que causan enfermedades a insectos que son plaga, no a insectos que sean benéficos. ¿Cómo ocurre este proceso de infección de los insectos a causa de los hongos? Bueno, pues a grandes rasgos lo podemos describir en 3 pasos. El primero de los pasos es la adhesión de los conidios del hongo al insecto. Los conidios, aquí representados en el esquema como estos pequeños huevitos, son las unidades infectivas de los hongos y aparte son unidades de resistencia. Entonces, estos conidios se van a adherir a la superficie del insecto, a su cutícula, digamos, a su piel. Y luego, si las condiciones ambientales son favorables, es decir, hay una humedad adecuada, una temperatura adecuada, pues esos conidios van a germinar como si fueran una semilla de una plantita. Va a salir de ellos una pequeña ramita que va a tener la capacidad de perforar la cutícula del insecto y entonces permitir la entrada del hongo al interior del cuerpo del insecto. Esto gracias a que estos hongos son capaces de producir enzimas hidrolíticas que también le van a ayudar al hongo a penetrar esa cutícula, la van a hidrolizar y van a permitir al hongo entrar. Una vez dentro, el hongo se va a empezar a desarrollar de manera importante en el interior del insecto, colonizando sus hongos, produciendo toxinas que le van a causar daños al insecto y esto va a ocasionar que el insecto comience a tener síntomas de la infección, ¿sí? Se va a enfermar. Estos síntomas de la infección, bueno, los más importantes que nos van a interesar a nosotros es que va a dejar de comer. Si deja de comer, pues va a dejar de causar daños a los cultivos. Además, va a dejar de reproducirse, lo que también va a ser benéfico para el tema del control de las plagas. Y sus sistemas de defensa van a caer, lo que va a permitir que el hongo siga creciendo dentro del insecto, como se ve aquí en el paso 3,
se ve que el hongo ya está invadiendo todo el interior del insecto, causándole la muerte. Y al morir el insecto, pues el hongo va a seguir creciendo, alimentándose de él, y va a salir al exterior, de manera que va a colonizar ahora al insecto por fuera, permitiendo que se formen conidios en el exterior del insecto. Como se ven aquí, estos huevitos ya están en el exterior del insecto, y estos conidios van a poder ser transportados por el viento, de manera que puedan pegarse a un nuevo insecto e iniciar un nuevo proceso de infección, lo que va a ayudar a seguir controlando a esta plaga. Así se ve en la realidad un insecto que ha muerto debido a una micosis causada por un hongo entomopatógeno. Si se fijan, esta pelucita blanca que se ve en el exterior del insecto, pues es el crecimiento vegetativo del hongo, es su micelio, y a partir de este micelio se producirán más conidios que van a poder ser transportados por el viento a otros lugares y, bueno, podrán infectar a otros insectos. La palabra clave en todo este proceso de infección es entonces conidio. ¿Por qué? Pues porque este conidio es el que va a iniciar todo este proceso de infección, y por lo tanto los conidios son los que nosotros debemos encargarnos de asperjar en los campos para controlar las plagas. Los bioinsecticidas son precisamente formulaciones de los conidios de los hongos. ¿Cómo se ven estos conidios en la vida real? Pues vistos al microscopio se ven de esta manera, son como unos pequeños huevitos muy chiquititos, microscópicos. En este caso, esta fotografía la tomamos en el laboratorio, es de una especie del género Metarrhizium, y Metarrhizium es uno de los hongos más utilizados en el control biológico de plagas. De hecho, aquí les traigo ejemplos de bioinsecticidas comerciales que ya se encuentran a la venta, y el de la derecha pues está elaborado a base de puros conidios de Metarrhizium, y el de la izquierda es una combinación de Metarrhizium con Boveria, que es otro hongo entomopatógeno también muy utilizado. Ahora, aunque el control biológico de plagas tiene muchas ventajas, entre ellas que sea amigable con el medio ambiente, que los hongos que les mencionaba son inocuos para la salud humana, además se trata de insecticidas que tienen alta especificidad contra los organismos plaga, pues resulta que también tenemos algunas desventajas que han limitado la adopción de este método de control de plagas en ciertos sistemas agrícolas. Y esta desventaja es el costo. Es muy común, pues sí, lo que más vemos es que es más caro un insecticida biológico que un insecticida químico. Entonces eso limita mucho su aplicación. Por lo tanto, quienes nos dedicamos a la mejora en la producción de estos insecticidas biológicos o estos bioinsecticidas, nos enfrentamos a estos retos, que son producir la mayor cantidad posible de conidios en el menor tiempo posible al menor costo posible. Ahora, ¿cómo se producen estos conidios en la vida real y cómo lo hacemos también en el laboratorio? Pues utilizando un método que se llama cultivo en medio sólido. La definición de este método se las pongo aquí en el cuadrito verde. El cultivo en medio sólido se define como un proceso en donde nuestros microorganismos, en este caso nuestros hongos, van a crecer sobre la superficie de un material sólido que puede ser natural o inerte. Generalmente utilizamos materiales naturales. De manera que una de las variables que más se ha estudiado con la finalidad de reducir los costos de producción de los hongos, de los conidios, de los hongos, es el sustrato. Se han utilizado diversos sustratos para producir los hongos que se utilizan en el control biológico, entre ellos el salvado de trigo, el sorgo, la avena, pero sin duda el arroz ha sido el más utilizado porque ha resultado ser el que nos da un mayor rendimiento de producción de conidios en el menor tiempo. Entonces, para nosotros tratar de cumplir o alcanzar nuestro objetivo de producir muchos conidios y a un bajo costo, pues tenemos tres puntos que considerar. El primero, que tengamos un sustrato en donde nuestro microorganismo pueda crecer y producir conidios de calidad.
¿A qué me refiero con esto? Pues resulta que nuestros hongos, cuando crecen en cultivos sólidos sobre algún sustrato, van a tener dos tipos de crecimiento: el crecimiento vegetativo y la producción de los conidios. Dependiendo del sustrato que nosotros le pongamos al hongo, vamos a favorecer uno u otro de los tipos de crecimiento. Pues puede ser que nosotros le demos a nuestro hongo un sustrato que favorece el crecimiento vegetativo y no la producción de conidios. Es decir, vamos a tener muchas hifas, mucho micelio, pero muy poquitos conidios. Eso no nos va a servir, porque ya sabemos que las unidades infectivas de los hongos pues son los conidios. Entonces necesitamos un sustrato que nos favorezca el otro tipo de crecimiento, que es la producción de conidios, digámoslo así. Además, necesitamos conidios de calidad. Ese es otro punto muy importante. Los conidios de calidad pues son aquellos que sí vayan a lograr concluir el proceso de infección que ya les conté. Que sean conidios que sean capaces de adherirse al insecto, perforar su cutícula, crecer dentro de él, matarlo y luego colonizar el exterior para producir conidios de nuevo que se puedan dispersar. Si tenemos conidios de mala calidad que al asperjarlos en el campo se van a morir, pues no nos van a servir, ¿sí? Por más conidios que produzcamos, si son conidios débiles, pues no nos van a servir. Entonces, hablando de la conidiación, el sustrato puede promover también dos tipos de patrones de conidiación: la conidiación normal y la conidiación en forma de microciclos. Vamos a definir el proceso de conidiación normal. En este caso, la conidiación normal es cuando nuestro hongo crece formando hifas. Imagínense que en esta imagen, imagínense que esto que se ve más pintadito de verde es un conidio. Ya les comentaba hace rato que cuando el conidio encuentra las condiciones ambientales favorables para su germinación, pues va a germinar y va a formar una ramita, digamos. Esa ramita se llama hifa, como ustedes ya lo saben. Muchas hifas pues forman el micelio del hongo, que es esta pelucita que se le veía al insecto que murió por la micosis. Cuando una hifa crece lo suficiente y madura, pues en su punta va a formar una estructura especializada que nos va a interesar mucho, que es un conidióforo, ya que nos va a interesar este conidióforo porque este va a dar lugar a los conidios, que son las unidades de resistencia y unidades infectivas de los hongos, que en este caso es este huevito que se ve aquí. Entonces, en una conidiación normal, eso es lo que sucede. El conidio germina, forma una hifa, la hifa crece, forma un conidióforo y el conidióforo nos da muchos conidios. El otro patrón de conidiación que puede darse es la conidiación en microciclos. En este caso lo que sucede es algo un poquito diferente, que es, tenemos al conidio, otra vez, para empezar. El conidio comienza a germinar y lo normal sería que una vez germinado, pues creciera su hifa, su conidióforo y luego nos diera muchos conidios. Pero en el caso de la conidiación en microciclos esto no sucede, sino que nos brincamos o se omite la formación de las hifas y los conidióforos, y en realidad lo que sucede es que a partir de un conidio se genera un nuevo conidio. Esto lo vemos mejor en la última imagen, en la figura D, en donde vemos nada de micelio y vemos puros conidios. Significa que este conidio dio lugar a este conidio y ese conidio a su vez a este conidio. Entonces no tenemos hifas ni micelio, o tenemos muy, muy, muy poco, y lo que tenemos son muchos conidios. Lo que significa que este patrón de conidiación en microciclos es muy útil porque aumenta la velocidad de conidiación y también el rendimiento de producción de conidios. Así es que si tenemos un sustrato y condiciones ambientales que favorezcan la conidiación en microciclos, pues también es favorable para nuestro objetivo de producir muchos conidios en poco tiempo y a bajo costo. Muy bien, entonces, ¿qué podemos hacer para favorecer esta conidiación en microciclos? Pues también jugar con los sustratos, porque no todos los hongos responden igual a todos los sustratos ni a todas las condiciones ambientales. Entonces, tendríamos que
estudiar a nuestro hongo en particular para ver con cuál sustrato se favorece este tipo de conidiación y con qué condiciones ambientales. Muy bien, entonces ese fue el punto número 1. Necesitamos un sustrato en donde nuestro microorganismo crezca, nos produzca muchos conidios y que estos conidios sean de calidad. También necesitamos un sustrato que sea fácil de conseguir, porque imagínense que existe un sustrato que favorece la conidación en microciclos y un rendimiento de conidación muy alto, pero se produce del otro lado del mundo y tenemos que traerlo desde allá para poder emplearlo en donde nosotros estemos fabricando nuestros insecticidas biológicos. Pues eso ya de entrada nos arruina el último punto, que es producir conidios a bajo costo. Entonces necesitamos un sustrato que esté disponible y económico en el lugar en donde nosotros lo vayamos a utilizar. Y obviamente el tema del costo de los sustratos va a ser muy importante porque, como les comentaba, estamos compitiendo con los costos de los insecticidas químicos que resultan ser bastante económicos. Como el Malathion, que es muy utilizado, es muy económico y un frasquito de estos nos rinde para 500 litros o más. Es muy económico el uso de estos insecticidas químicos. Entonces necesitamos sustratos que nos ayuden a competir con esto. Ahora, ¿qué más podemos hacer para reducir los costos? Que es en lo que hemos trabajado recientemente en nuestro laboratorio, pues es reciclar el sustrato. ¿Por qué nos ha interesado, por qué le ha interesado a la ciencia el tema del reciclaje del sustrato? Pues porque resulta que hace ya varios años en este trabajo y en algunos más se encontró que el 80% del sustrato, en este caso, en este trabajo, estaban usando arroz, que les digo que es el sustrato más usado para producir los conidios. El 80% de este sustrato queda sin utilizar después de un ciclo de producción de conidios. ¿A qué le llamamos un ciclo de producción? Pues a tener el sustrato, digamos, nuevo, el original. Si hablamos de arroz, imagínense una bolsa de arroz comprada ahí en el supermercado, ese sería el arroz nuevo. El ciclo de producción entonces iniciaría con la preparación de ese arroz nuevo para inocular al hongo. El hongo crecería sobre ese arroz, produciría su micelio y sus conidios. Nosotros extraeríamos esos conidios y entonces ahí termina el ciclo de producción, quedando, una vez que nosotros extraemos los conidios, pues va a quedar ahí una masa de arroz sin usar. Y si calculamos cuánto es este arroz que quedó ahí sin usar, pues es el 80% del inicial, con el que se inició la producción. Estos investigadores que reportaron este hallazgo trabajaban con un hongo entomopatógeno que es Boveria bassiana y hacían la producción en un reactor de charolas como el que se ve aquí en la imagen, que es como un carrito de los similar a los que se usan en las panaderías, en donde están las charolas con el pan, pero en lugar de charolas con pan, tenemos charolas con arroz. En este reactor de charolas se tenían o se trabajaba con 25 charolas, en donde a cada una se le ponían 2 kilos de arroz, de manera que en cada lote de producción se colocaban 50 kilogramos de arroz, y esta era la producción de conidios que se obtenía en 7 días. Estos investigadores hicieron su cálculo considerando que en una aplicación práctica de estos conidios se iban a gastar 1 por 10 a la 13 conidios por hectárea, y considerando lo que ellos estaban obteniendo en este reactor de charolas, vieron que por cada 50 kilogramos que le metían a un ciclo de producción, pues lograban obtener conidios suficientes para tratar 12 hectáreas. Pero luego, haciendo los cálculos para ver cuánto arroz les estaba quedando de esos 50 kilos, pues vieron que era muchísimo, sí, el 80% del que habían puesto se quedaba, lo que significaba que si ese arroz lo reciclaban, o sea, lo volvían a usar, pues podían aumentar estas hectáreas a tratar considerablemente. Sin embargo, no hicieron el reciclaje del arroz, solo sugirieron que debería de reciclarse, pero no reportaron después si lo habían hecho o no.
Quien sí reportó una estrategia para reciclar este arroz fueron estos autores en el 2016, trabajando ahora con otra cepa de un hongo entomopatógeno que es Metarrhizium anisoplium. En este caso ellos no utilizaron el reactor de charolas que les enseñaba, sino que utilizaron bolsitas con medio kilo de arroz, como las que se ven aquí en la fotografía. ¿Cómo hicieron ellos su montaje o su diseño para poder reciclar este arroz que estaban utilizando? Pues resulta que pusieron en las bolsitas medio kilo de arroz, ajustaron la humedad a la necesaria para su hongo, que en este caso era el 40%, esterilizaron, inocularon con los conidios de su Metarrhizium, incubaron, en este caso 20 días, y a los 20 días que ya tenían su arroz colonizado y con muchos conidios, ¿sí? Su día de mayor producción de conidios, realizaron la extracción de estos conidios utilizando Twin 80, que es un surfactante, que nos ayuda a extraer los conidios. Lo que quedó después de la extracción fue considerado el arroz residual y justo fue el que se utilizó pues para reciclarlo. Se volvió a utilizar, digámoslo así. ¿Cómo le hicieron para reciclar este arroz residual? Pues lo primero que hicieron fue lavarlo. Lo lavaron 3 veces con agua, luego lo secaron en una estufa, lo volvieron a colocar en las bolsas, medio kilo en cada bolsa, ajustaron la humedad de nuevo al 40%, se esterilizó, se inoculó, se incubó y de nuevo en el día de mayor producción de conidios extrajeron los conidios con el Twin 80 y de nuevo queda arroz residual. Sin embargo, este arroz ya no lo volvieron a usar, solo hicieron este segundo ciclo ya con arroz reciclado. Digamos que con arroz nuevo fue el ciclo 1 y con arroz reciclado fue el ciclo 2. ¿Qué resultados obtuvieron con esta estrategia de reciclaje? Pues resultados bastante buenos. Si se fijan, con arroz nuevo se produjeron 2.4 por 10 a la 9 conidios por gramo de arroz que se agregó. Eso significa el GSS, gramos de sustrato seco agregados al inicio. Y en el segundo ciclo, usando el arroz reciclado, ese que lavaron y secaron y volvieron a meter al proceso, obtuvieron 2.6 por 10 a la 9 conidios por gramo de sustrato seco, no habiendo diferencia significativa entre la producción del primer ciclo y del segundo ciclo, lo que nos indica que ese arroz que se está quedando en el primer ciclo definitivamente debe y puede reciclarse. Para este tiempo, en nuestro laboratorio se llevó a cabo una observación muy interesante que nos dio pie a iniciar esta nueva línea de investigación que fue el reciclaje del sustrato, pero utilizando una estrategia de reciclaje diferente. ¿Qué fue lo que se observó en el laboratorio? Pues resulta que para ese tiempo se estaba trabajando con una cepa de Metarrhizium robertsi con apellido Cook 5.1 porque fue aislada en la delegación de Coajimalpa en Ciudad de México. Este hongo se estaba estudiando con otra finalidad, no con la idea de producir bioinsecticidas, sino con la idea de estudiar unos genes específicos de este hongo. Entonces, el sistema de cultivo pues no tenía como objetivo la producción masiva de conidios, sino solo hacer crecer al hongo y producir conidios, no importaba que fueran poquitos o muchos. El sistema de producción fue en unas botellitas como las que se ven aquí en la imagen, son bastante pequeñitas y se les colocaban 2.5 gramos de arroz. Si se fijan, es poquito arroz. Esas botellitas se inoculaban con los conidios de Metarrhizium robertsi, se incubaban y después de 156 horas el hongo ya había crecido, ya había conidiado y como los conidios son verdes, pues se veía el arroz así como lo vemos en la foto, se veía verdecito. Como les decía, aquí el objetivo era extraer los conidios para estudiarle ciertos genes. Por lo tanto, lo que seguía después de tener al arroz conidiado era extraer los conidios con el Twin. Esto se hace agregando el Twin ahí a la botellita, se agita mecánicamente y se decanta.
Entonces se obtiene la suspensión de conidios y como si se fijan, la botellita tiene una boca muy chiquita, así es que durante el proceso de decantación, el arroz se queda dentro de la botella, es muy poquito el que se sale. Entonces, en este proceso de decantación se recuperaba la suspensión de conidios, el arroz quedaba ahí adentro y entonces se tapaba la botellita, todo esto ocurría en la campana de flujo laminar. Y lo que tenía que hacerse después, pues, era lavar las botellitas. Cosa que a nadie le gusta hacer. Seguramente todos los presentes, si realizan trabajo experimental, habrán pasado por el momento terrible de lavar el material, que nadie quiere hacer, de manera que esas botellitas se quedaban ahí una semana más hasta que daban ganas de lavarlas. Pero ese abandono de ese arroz condujo a la observación importante que nos tiene ahora estudiando esta estrategia de reciclaje que les voy a contar. Cuando se quedaban estas botellitas ahí tapaditas, ahí en la mesa, abandonadas, esperando ser lavadas, resulta que los conidios que se habían quedado adheridos al arroz funcionaban como inóculo. ¿Por qué? Pues porque durante la extracción de los conidios con Twin, pues no se logra extraer el 100% de los conidios, siempre se quedan algunos ahí pegados al arroz. Esos conidios que se quedaban volvían a germinar, volvían a colonizar el arroz y volvían a generar conidios. Y si recuerdan cómo se veía la foto anterior, resulta que llamaba la atención que ahora el arroz se veía mucho más conidiado que la primera vez. Se veían los arroces súper verdes, como lo vemos ahí en la imagen. Entonces, ahí surgió la duda de si eso que estaba ocurriendo podía tener alguna aplicación práctica, ¿sí? Si era útil o si en verdad, para empezar, si en verdad era metarricium lo que estaba creciendo ahí o se había contaminado, si de verdad si eran más conidios los que se producían después de que se quedaba el arroz ahí abandonado o no, ¿sí? Porque en realidad esto no era un experimento, esto era una observación ahí fortuita. Por lo tanto, lo que siguió fue comprobar con un estudio formal si en verdad esto estaba sucediendo o no, ¿sí? ¿Qué es lo que estaba pasando ahí? Y esto implicaba, pues, hacer un ensayo, a realizar un análisis estadístico para comparar los rendimientos de producción y demás. Y, pues, precisamente eso fue lo que hicimos. Partimos de una cepa, obviamente un cultivo axénico del hongo, el mismo hongo, Metarrhizium robertsi Koch 5.1. Se extrajeron los conidios de esta plaquita de Petri. Se hizo el conteo en una cámara de Neubauer para tener una suspensión de conidios con una concentración conocida. Se inocularon las botellas igualito como se había estado haciendo, las botellas idénticas, misma cantidad de arroz. Se incubaron en las mismas condiciones, misma temperatura, mismo tiempo. Y al final de este tiempo se obtuvo, pues, la producción del primer ciclo, ¿sí? Obviamente, en este ciclo teníamos arroz nuevo, recién sacado de la bolsa. Estos conidios se extrajeron con Twin, como siempre, utilizando una parrilla de agitación. Si se agrega una solución de Twin al frasquito, se agita, se decanta para obtener la suspensión de conidios y, como les decía, el arroz se queda ahí adentro porque la boca de la botella es muy chiquita. Entonces el arroz se queda ahí adentro y si hacemos todo esto en condiciones estériles, pues no falta más que tapar de nuevo la botellita como estaba tapadita y llevarla a incubar de nuevo bajo las mismas condiciones, misma temperatura, mismo tiempo. Otra cosa que le agregamos a este experimento fue utilizar esta suspensión de conidios que tenemos aquí en el vasito, la que decantamos de la botella, y esa suspensión de conidios se volvió a utilizar o se utilizó para inocular arroz nuevo otra vez, ¿sí? Es decir, se tomaron esos conidios de ahí, se contaron, se ajustó una suspensión de conidios con esa concentración, se puso arroz nuevo en una nueva botellita y ese arroz nuevo se inoculó con los conidios obtenidos en el ciclo 1 y se incubaron bajo las mismas condiciones, 156 horas, 28 grados centígrados. De manera que al final del experimento, al final de esas 156 horas
del siguiente ciclo, calculamos la producción de conidios en 3 sets de frasquitos. Los conidios producidos en arroz nuevo, ese es el primer ciclo. Los conidios que se produjeron en el arroz reciclado, es decir, el que se había quedado, digamos, abandonado en el experimento inicial. Y los conidios producidos en el arroz nuevo inoculado con conidios obtenidos de arroz nuevo, es decir, los conidios que salieron de aquí, que se utilizaron para inocular arroz nuevo. Esas botellitas se incubaron también, se contó la producción de conidios y fue la que obtuvimos aquí. Ahorita les digo por qué se hizo ese último experimento. La pregunta era, ¿se reproduciría el fenómeno que se había visto originalmente cuando se dejaban ahí abandonadas las botellas? ¿Sí o no? Pues resulta que sí. Se reprodujo el experimento y pudimos hacer una determinación cuantitativa de cuánto se mejoraba la producción de conidios y estos son los resultados que obtuvimos. Fíjense bien, en la primera barrita tenemos la producción de conidios que nos dio el primer ciclo, es decir, inocular al hongo en arroz nuevo, ese recién comprado en el supermercado. Se utilizó ese arroz nuevo, creció el hongo, produjo conidios y nos dio esta producción, esta barrita chiquita verde. Luego, como les decía, estos conidios producidos aquí se volvieron a inocular en arroz nuevo. Esto porque nosotros pensábamos que a lo mejor, como el hongo ya había crecido en arroz nuevo, ya se había adaptado a crecer en ese arroz nuevo y, en ese sustrato, sí, que era arroz nuevo. Y probablemente esa adaptación le iba a permitir al hongo crecer más rápido. Seguramente ustedes han escuchado lo de las fases de crecimiento de los microorganismos, en donde una de ellas es la adaptación al sustrato. Entonces, nosotros esperábamos que como estos conidios ya se habían producido en arroz nuevo, pues ya estaban adaptados a crecer en ese arroz. Y entonces, si los poníamos de nuevo en arroz nuevo, a lo mejor el hongo iba a crecer más rápido y nos iba a dar más conidios, pero no. Resulta que la producción de conidios fue igual. La producción fue esta, la de la última barrita. Entonces, no hubo diferencia significativa entre esta producción y esta. Perdón. En donde sí hubo diferencia fue en el arroz abandonado. Es decir, en este primer lote de producción extrajimos los conidios. El arroz quedó relativamente limpio. Les digo, es imposible extraer el 100% de los conidios, entonces una partecilla se queda ahí. Esas botellitas se volvieron a tapar. Se incubaron en condiciones controladas y a los 156 horas se hizo la extracción y conteo de conidios y esta fue la producción, ¿sí? Fue una producción muchísimo mayor que en el primer ciclo, lo que confirmaba la observación inicial de que cuando se dejaban ahí abandonadas las botellas, el hongo volvía a crecer, volvía a conidiar y la conidación era mucho mayor que en el primer ciclo. ¿Cuál era la ventaja de hacer este proceso de reciclaje? Pues que nos estábamos evitando el lavado del arroz con agua, como lo habían reportado estos autores y muchos otros más, ¿sí? Normalmente para reciclar el arroz se reporta que hay que lavarlo, hay que secarlo para volver a ajustar la humedad a la óptima de nuestro hongo, hay que volver a esterilizar, volver a inocular, volver a incubar y al tiempo determinado, pues extraer nuestros conidios. Entonces, todos estos pasos que están tachados aquí, nosotros no los estábamos evitando, pues lo único que hacíamos lo único que se hizo fue tomar este arroz residual y volverlo a incubar, sin volverlo a inocular, sin hacer nada, ¿sí? Solo volverlo a incubar. La mala noticia es que en nuestro experimento de comprobación, pues como era una comprobación, utilizamos la misma cepa con la que se había observado el hallazgo y resulta que esta cepa pues no era superproductora, ¿sí? Producía muy poquitos conidios. Si ven aquí los rendimientos, pues son bajos, incluso en la barrita del medio la producción no llega ni al 1 por 10 a la 9, que sería algo deseable.
Entonces, lo siguiente que se hizo fue volver a probar esta estrategia de reciclaje, pero con cepas de hongos que fueran, pues, superproductoras de conidios, que sí se pudieran usar, digamos, para producir un bioinsecticida que se pudiera vender. Los hongos que se estudiaron fueron estos dos: Tricoderma, que es un hongo antagonista, no es un hongo entomopatógeno, es un antagonista, pero es muy utilizado en la agricultura. Y Metarrhizium, que sí es un hongo entomopatógeno, pero si se fijan ya es otra cepa, es una cepa aislada de la delegación de Xochimilco. Entonces, ¿qué se hizo? Pues montar ciclos de producción como el que ya les comentaba. Partíamos de arroz nuevo, se inoculaba ese arroz nuevo, el hongo crecía, producía conidios. Aquí digamos que ya tenemos la botellita con el arroz verde, porque los conidios son verdes. Ya está conidiado este arroz, los conidios se extraen, de nuevo quedan los arroces blancos, digámoslo así, y ese arroz se vuelve a incubar sin hacerle nada, solo se tapa la botella y se vuelve a incubar, y ese es el ciclo 2. El hongo vuelve a crecer, vuelve a producir conidios, esos conidios los volvemos a extraer, el arroz vuelve a quedar limpio para iniciar un tercer ciclo, y así sucesivamente. Hicimos tantos ciclos como fuera posible para cada hongo, ¿sí? Eso para Tricoderma, lo mismo para Metarrhizium. Hicimos tantos ciclos como nos fuera posible. Muy bien, ¿qué se obtuvo como resultado? Aquí les muestro los resultados de Tricoderma, que es el hongo antagonista. En el ciclo 1, es decir, usando arroz nuevo, la producción máxima de conidios que se alcanzó fue de 1/10⁹, un rendimiento aceptable para este hongo, ¿sí? 1/10⁹ conidios por gramo de sustrato seco inicial, o sea, gramos de arroz que se agregaron a la botella. Para el ciclo 2, vean, efectivamente se reprodujo el fenómeno, es decir, en el segundo ciclo, con el arroz abandonado, o sea, el arroz que estamos reciclando, se elevó la producción a 3/10⁹ conidios por gramo de sustrato seco, 3 veces más que en el ciclo 1. Y al reciclarlo una vez más, volvimos a tener el mismo rendimiento que en el ciclo 1. Es decir, sí baja un poquito la producción del ciclo 3 en comparación con el 2, pero la producción es igual que en el ciclo 1 con arroz nuevo. Entonces, en 3 ciclos estábamos obteniendo muchos más conidios que con un solo ciclo, ¿sí? O con 2, ¿sí? Podíamos hacer 3. Un cuarto ciclo ya no se pudo hacer con este hongo porque, como les dije, no se hace ninguna operación extra después de la extracción de los conidios, por lo que se imaginarán que la humedad va aumentando poco a poquito conforme van pasando los ciclos. Y como este hongo crece mucho y muy rápido, pues el arroz ya no estaba en condiciones de reciclarse una cuarta vez para el caso de este hongo. Ahora, otra observación que hicimos en este experimento que no se había visto antes es que la velocidad de producción de los conidios aumenta también. El ciclo 1 duró 3 días cuando se usaba arroz nuevo, pero en el ciclo 2 este tiempo se redujo a 2 días, ¿sí? En 2 días se tenían 3 veces más conidios. Eso era muy, muy importante porque acuérdense que nuestro reto es producir muchos conidios en el menor tiempo posible y al menor costo posible. Entonces, esta estrategia de reciclaje nos estaba dando eso, producir más conidios y producirlos en menos tiempo. Y para el tercer ciclo sí volvíamos a requerir 3 días como en el ciclo 1. ¿Qué se obtuvo para Metarrhizium robertsi? Pues algo muy similar, solo que en este caso sí se lograron hacer 4 ciclos. Para el ciclo 1 esta fue la producción. Ciclo 2 se repite el fenómeno, tenemos más conidios que en el ciclo 1. Ciclo 3, de nuevo tenemos más conidios que en el ciclo 1. Y ciclo 4 tenemos los mismos que en el ciclo 1, ¿sí? Obviamente se hicieron análisis estadísticos, réplicas suficientes. Aquí solo estoy poniendo los promedios para este hongo. Y en cuanto a la velocidad de producción de estos conidios, también se redujo. La duración del ciclo en el ciclo 1 fue de 10 días y en los ciclos subsecuentes fue de 6 días. Entonces, de nuevo, teníamos una conidación más
veloz en los ciclos en donde teníamos el arroz reciclado. Lo que significa que sin duda al hongo le cuesta más trabajo crecer en el arroz nuevo que en el arroz que ya se va reciclando de los ciclos anteriores. Muy bien, pues nosotros estábamos contentos, muy contentos con este resultado y se escribió un artículo al respecto. Esperábamos que se publicara inmediatamente, pero la realidad fue que no. En cuanto mandamos esos resultados a publicar, pues nos rechazaron el artículo y con justa razón, porque el argumento que nos daban era que nuestro sistema de producción no se asemejaba en nada a la realidad. Pues estábamos trabajando con botellas muy pequeñitas, con una cantidad muy pequeñita de arroz, que era 2.5 gramos, en comparación con el reactor de charolas que les enseñé, que manejaba 50 kilos por lote, o las bolsas que tenían medio kilo por bolsa, ¿sí? Nosotros teníamos 2.5 gramos y eso fue lo que nos argumentaron, pero nosotros lo que comentamos fue que era un prototipo que había dado resultados muy interesantes y pues que era valioso que la comunidad científica lo conociera para que, de ser posible, lo adaptaran a sus sistemas de producción y tal vez lograran escalarlo más rápido de lo que nosotros íbamos a lograr. Y al final, pues, nos publicaron ese artículo que es que les presento aquí. Pero definitivamente las críticas se tienen que tomar en consideración y nosotros estábamos conscientes de que efectivamente nuestro sistema de producción era demasiado pequeño y teníamos que escalarlo. Así es que fue ese el siguiente paso en esta línea de investigación que les comento. Y al respecto, pues un alumno de maestría se graduó justo haciendo esto, llevando el sistema de producción a una escala un poco mayor, que fue pasar de las botellitas a las bolsas. Este estudiante trabajó con el Metarrhizium rovers y también con Trichoderma, pero les traigo solo los resultados de Metarrhizium para no traer demasiados números. Pero en ambos casos resultó similar la respuesta de los hongos y, bueno, pues lo que se hizo fue cultivar al hongo en bolsitas con arroz, realizar la extracción de los conidios y el arroz que quedaba volverlo a incubar en bolsitas igual. ¿Qué se obtuvo como resultado? Pues algo muy similar a lo que habíamos visto en las botellitas. En el ciclo 1 tuvimos 3 por 10 a la 9 conidios por gramo de sustrato seco. Ese arroz se recicló y para el ciclo 2 se elevó ya no tanto el rendimiento, pero siguió elevándose, ahora 4 por 10 a la 9 conidios por gramo de sustrato seco. En el siguiente ciclo, en el ciclo 3, ya disminuyó la producción de conidios y en el último disminuyó más. De manera que en las bolsitas el éxito de esta técnica se observa solamente para reciclar el arroz una vez para este hongo, ¿sí? Es decir, realizar el ciclo 1 con arroz nuevo y el ciclo 2 con el arroz reciclado. Pudiera considerarse un ciclo 3, pues en realidad no se está haciendo mucho, ¿sí? Solo reincubar el arroz, pero en realidad lo que nos da mejores resultados es el ciclo 1 y el ciclo 2. Y de nuevo, en cuanto a la velocidad de producción, obtuvimos lo mismo. En el ciclo 2 se reduce a 7 días el tiempo de incubación, ya que en el primer ciclo fue de 9 días, ¿sí? Son 2 días menos para producir más conidios que en el ciclo 1, ¿sí? Entonces, el fenómeno se reprodujo en estas bolsitas con arroz. Ahora, otra cosa que se hizo en este trabajo de maestría fue realizar observaciones por microscopía electrónica del sustrato que se estaba generando al final de cada uno de los ciclos de producción. Esta microfotografía del sustrato corresponde al arroz, ¿sí? Al sustrato que se generó al final del primer ciclo de producción, es decir, usando arroz nuevo. ¿Qué es lo que vemos aquí? Pues estas ramitas son las hifas del hongo y estos son los conidios, ¿sí? Entonces tenemos bastante micelio
y bastantes conidios que se quedaron ahí pegados, porque como les decía, el sistema de extracción no es 100% eficiente y siempre hay conidios que se quedan ahí pegados, que son los que van a servir de inóculo para el siguiente ciclo, y aquí los estamos viendo, efectivamente hay conidios ahí pegados. Ahora, la siguiente fotografía, vean la diferencia entre esta y esta. Esta es una foto del sustrato después de la extracción de los conidios del segundo ciclo, es decir, en donde aumenta la producción de conidios. Esto es después de extraer y aún así tenemos muchísimos conidios que todavía se quedan adheridos, y eso que los conidios que logramos extraer son más que en el primer ciclo, ¿sí? El rendimiento de producción fue mayor y además todavía vemos que hay muchos conidios que se quedan pegados y casi nada de micelio. Entonces vemos que en el segundo ciclo el hongo produce más conidios y menos micelio, menos crecimiento vegetativo, ¿sí? Y para el tercer ciclo, perdón, en donde ya vimos que la producción de conidios baja, porque aquí en las bolsitas para el tercer ciclo la producción baja, no se mantiene, de nuevo vemos muchas hifas, mucho crecimiento vegetativo. Sí hay conidios, efectivamente, pero hay muchos más acá, ¿cierto? Y hay muchas más hifas acá. Entonces, como que volvemos a tener crecimiento vegetativo en el tercer ciclo y menos conidiación. Lo que comentábamos al inicio, el sustrato, las características del sustrato y también las condiciones ambientales, en este caso, por ejemplo, la humedad, van a ir modificando el crecimiento del hongo, dándonos o mucho crecimiento vegetativo o muchos conidios, que es lo que vemos aquí. Y finalmente, para el final del cuarto ciclo, esta es una fotografía del sustrato al final del cuarto ciclo, en donde vimos que la producción de conidios cae todavía más, tenemos muchas hifas, ¿sí? Mucho crecimiento vegetativo, y por ahí los conidios andan pegados. Y también observamos la producción de unas estructuras que no se habían observado en los ciclos anteriores, que es estas especies de espículas, que todavía está en estudio que puedan ser. Lo que sí es que en este momento del cultivo, la producción de conidios ya es muy baja, ¿sí? Ya no es viable llegar hasta el cuarto ciclo, pero sí con fines de investigación, ¿sí? De saber qué es lo que está pasando ahí en ese sistema de cultivo. Lo que nos lleva a los porqués. Siempre en toda investigación, claro que va a haber un propósito práctico, más en el área de la biotecnología, pero también un propósito, digamos, académico, con la finalidad de responder a los porqués que se van generando en las investigaciones. En este caso, tenemos varios porqués que estamos resolviendo mediante los trabajos de investigación de otros estudiantes. Uno de ellos es el por qué la producción de conidios aumenta al usar arroz reciclado en comparación con arroz nuevo, ¿sí? ¿Qué características del sustrato a lo mejor están favoreciendo que en el segundo ciclo tengamos más conidios que en el primero? A lo mejor la fisiología del hongo cambia, ¿sí? Todo eso, esas cositas son las que estamos estudiando ahorita. Otro por qué es por qué la velocidad de conidación aumenta al usar arroz reciclado, porque claramente vimos que en el primer ciclo el tiempo de duración, la duración del ciclo es mayor que en el segundo ciclo. Entonces, ¿por qué la velocidad de conidación aumenta? También puede estar relacionada con el sustrato. Les digo, el sustrato es muy importante, así como las condiciones ambientales. A lo mejor en el segundo ciclo estamos teniendo conidación en microciclos y no conidación normal. No lo sabemos, eso es algo que se tiene que estudiar. Y también otro por qué es por qué se observa mayor crecimiento de micelio, sí, crecimiento vegetativo, cuando el hongo crece sobre arroz nuevo que sobre arroz reciclado, o sobre arroz reciclado muchas veces, que es lo que vimos en el cuarto ciclo. Y lo vemos aquí en las fotografías. Al final del primer ciclo hay muchas hifas, mucho crecimiento vegetativo, y al final del segundo ciclo no, tenemos muchos conidios. Y otro por qué, otro qué, en este caso es qué son y por qué se forman estas estructuras que estamos viendo
en las IFAS al final del cuarto ciclo para Metarricium, ¿sí? Porque se observaron muchas de estas estructuras, pero no sabemos qué son ni por qué se están formando. Otro por qué, si se podrá adaptar esta estrategia de reciclaje a una escala mayor, porque no hemos llegado a este punto, solo a las bolsitas. Sí, entonces, como en todas las investigaciones, pues son historias que comienzan con, a veces, como en nuestro caso, con una observación azarosa y fortuita, y al final nos dan pie al inicio de una línea de investigación o un tema de investigación que a su vez nos genera cada vez más preguntas que hay que responder. Y bueno, pues con esto termino la presentación. Espero que les haya gustado y pues estoy aquí para resolver dudas o preguntas que tengan al respecto. Muchas gracias, doctora, muy amable. No, de nada. Antes de proceder Muy interesante, ¿no lo crees? Cada día podemos aprender cosas nuevas y conocer un poco acerca del trabajo que realizan los científicos y las científicas, en beneficio de la sociedad y el ambiente. No te pierdas el contenido que la SOCIVI tiene para ti. No olvides suscribirte, darle me gusta y compartir. ¡Hasta la próxima!